Cambiamos ahora de tema, estamos transitando una semana clave de definiciones en cuanto a lo que será la renovación del máximo Tribunal de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Saben ustedes que hay en consideración por parte de la legislatura 3 pliegos que fueron elevados oportunamente por el Poder Ejecutivo para la renovación, en este caso de la Corte, que debe darse a lo largo de este año 2026. En la tarde de hoy se realizó una audiencia pública donde integrantes de la sociedad civil pudieron exponer algunas observaciones y seguramente consultas respecto a estos 3 nombres propuestos. Estamos en vivo desde la legislatura santafesina, el trabajo de Gabriela Albanesi en el lugar. Gaby, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches para vos y para todos. Una jornada de muchísimo movimiento aquí en la legislatura provincial y vos lo decías, mañana es un día clave porque se van a estar votando estos tres pliegos que lo que hacen concretamente es renovar la Corte Suprema de Justicia en la provincia. Recordemos que quienes salen son funcionarios judiciales que hace prácticamente 3 décadas que integran el máximo tribunal, con lo cual lo que se viene es un cambio de mirada tan profunda en la justicia que en términos institucionales es uno de los cambios más relevantes. Pensemos que la Corte Suprema siempre es la última instancia en todas las definiciones judiciales y esta mirada nueva, si se quiere, que vienen a aportar estos 3 candidatos, hoy un poco se vio reflejada en la Cámara de Diputados cuando ellos expusieron su plan de trabajo ante los legisladores que integran, bueno, la Comisión de Acuerdos y de otros legisladores también que estaban presentes. Con 2 de ellos pudimos hablar, sí. Con Jorgelina Gengini, que es candidata, bueno, a integrar la Corte. También hablamos con Aldo Lurralde, que es juez federal, más conocido, si se quieren, los medios, mucho más cómodo también con esto de dar entrevistas. Y a los 2 les estuvimos preguntando el plan de trabajo. Si te parece, repasamos un poco lo que nos decían. Esto fue después de que ellos hablaron ya con los legisladores y expusieron cuál es su idea, qué es lo que ellos quieren para la Corte. Dale, lo compartimos. Sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos que tiene la Corte es recuperar y sostener la confianza de la sociedad, sin lugar a dudas. La legitimación de este cargo la da la preservación y el cuidado del orden constitucional, por supuesto, desde la función jurisdiccional, pero acá está faltando algo que es la credibilidad a través de las resoluciones, el tiempo. Una justicia lenta, lejana, hace que se produzca un quiebre en la confianza de la sociedad. Y cuando hablo de lenta, nos tenemos que preocupar porque cada día cuenta. Si un expediente tarda en llegar o llega tarde, atrás hay una familia que está esperando, hay un trabajador que no tiene ingresos, hay una víctima que está con la expectativa de que se haga justicia. Entonces, absolutamente necesario acercar la justicia a la sociedad. ¿Cómo? Y habrá que hacer una reforma, viendo todas las herramientas valiosas que se proponen, que seguramente habrá muchas, pero a través de un plan integral, que se tenga con datos concretos, con índices claros. Yo quiero saber cuántas causas entran, cuánto tarda en resolverse una causa, cuáles son los cuellos de botella, el mapa judicial. En definitiva, tener un diagnóstico preciso para poder tener un control de una gestión. Bueno, yo lo que planteé es algo que vengo planteando hace mucho, que vengo gestionando hace mucho, que es una justicia de cercanía. Una justicia en donde los jueces se acerquen a la sociedad, se acerquen a los lugares, acercarse a los juzgados, ver qué se necesitan, cuál es la problemática, escuchar a la sociedad en su lugar, qué es lo que necesita, qué es lo que exige, qué es lo que pretende la justicia provincial. Tener esto que estamos teniendo ahora, una relación con los medios, explicar nuestra sentencia en un lenguaje claro, utilizar también el lenguaje claro en las sentencias. Es decir, hay mucho de gestión que surge desde el estamento que es la cabeza del Poder Judicial hacia abajo y que es necesario hacerlo. Yo no soy un juez que ya en 16 años que estoy a cargo, soy un juez que se encierra en su despacho, soy un juez que gestiona, que se moviliza, que recorre, que escucha, y eso es importante, porque uno no debe perder contacto con la sociedad, que es la destinataria del servicio de justicia.
Bueno, en ambos casos coinciden en la necesidad de acercar la justicia a la sociedad, de dar respuesta, de tener conocimiento respecto a lo que es el funcionamiento de la estructura judicial en la provincia de Santa Fe y aplicar las reformas que sean necesarias. En esto coincidieron los dos postulantes a ocupar un sillón dentro de lo que es el máximo tribunal. Ahora, quiero preguntarte, Gaby, porque si bien son 3 las modificaciones que deben darse a lo largo de 2026, hay una que ya se hizo oficial, que es la del doctor Eduardo Spuller, que confirmó su alejamiento de la Corte a partir del 1 de septiembre, pero los otros 2 lo hicieron de manera verbal. En el caso de Falistoco y en el caso de Gutiérrez no confirmaron todavía su renuncia, no presentaron el trámite. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Bueno, a ver, esto que vos estás planteando fue parte de lo que se discutió en la previa a estas entrevistas, que fue la famosa audiencia pública que estábamos esperando, esta audiencia pública en la cual podían presentarse organismos de la sociedad civil, bueno, cualquiera que pudiera y que quisiera opinar respecto de los pliegos. Hubo en ese eje de debate, duró prácticamente 80 minutos, fueron 17 los oradores y hubo 2 grandes temas que se trataron ahí. Uno, la cuestión de género, la paridad en la Corte, que eso si te parece lo charlamos después. Sí. Y la otra es esta cuestión de la formalidad de las renuncias. ¿Cuántas vacantes hoy tiene la provincia de Santa Fe en la Corte Suprema? Esa era la gran discusión. Vos recién mencionabas la de Spuller, está oficializada por escrito para el 1 de septiembre. Roberto Falistoco y Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte, los dos lo hicieron de manera oral, si se quiere, y en reuniones con el Ejecutivo Provincial. Sí. El planteo acá tiene que ver concretamente con la edad que tienen estos magistrados, están pasados de los 75 años. Recordemos que ya no solo la Constitución Nacional establece ese límite para el ejercicio de la magistratura, sino también la Ley Orgánica de la provincia de Santa Fe del Poder Judicial, que fue reformada hace poco, y más aún la Constitución Provincial reformada y sancionada en septiembre del año pasado. En la Constitución Provincial, el artículo 124 lo que dice es que cesan de pleno derecho en sus cargos los jueces al cumplir los 75 años. Es decir, se da de manera automática y le quita esa exigencia de una renuncia por escrito. Ese es el planteo hoy del oficialismo. Se escucharon esos planteos en el recinto. Como contrapartida también fueron oradores, por ejemplo, 2 exconvencionales constituyentes de La Libertad Avanza, Marcos Peirano y también Froilán Ravena, los 2 abogados, y ellos plantean una alternativa, una mirada alternativa, y dicen que es necesaria la renuncia por escrito, que esa renuncia se tiene que dar con las formalidades y con la fecha exacta. Bueno, desde el oficialismo obviamente lo están viendo de otra manera. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Bueno, esto sin duda va a ser tema de discusión y de argumentación en el recinto. Ahora, hay que ver qué pasa con los votos. El poroteo previo le da al oficialismo que tiene los votos. ¿Por qué? Bueno, porque estas candidaturas se llega a estos nombres propuestos con acuerdos políticos también. Es decir, no es discrecional solamente de un espacio, sino que para lograr después una votación favorable, esos acuerdos también se dan de manera previa. Hay mucho diálogo entre todos los partidos y por eso se cree que mañana están los votos. Si mañana están los votos para todos los pliegos, bueno, se suma además una presión política muy fuerte para los candidatos de la Corte. Recordemos, Maxi, ese fin de semana en el cual se conocen las renuncias de Falistoco y de Gutiérrez fue un fin de semana largo de diciembre, fue el 8 de diciembre, ellos lo formalizan el 9, pero esas 48 horas previas fueron una pulseada tremenda con el Ejecutivo y claro, la presión era, además de política, porque estaba recientemente reformada la Constitución Provincial que establecía este límite de edad, sino además porque se había expuesto en términos sociales, en la agenda pública también la discusión sobre el tiempo que tienen que estar los cortesanos ocupando una silla en el máximo tribunal. Bueno, esa presión mañana va a volver a verse con la votación y es ahí donde está, donde está apostando el oficialismo también. Mencionaste el tema de la paridad de género, si bien ha expirado ya la presentación de las impugnaciones, la Red de Mujeres para la Justicia hizo algunas observaciones, porque en la futura composición del máximo tribunal vamos a tener 5 hombres y 2 mujeres. Sí, bueno, vos sabés que no está tan cerrado la cuestión. De hecho, la Red de Mujeres lo que hace es presentar un amparo, que ese amparo va a continuar la vía judicial aún después de la votación de mañana. Eso por un lado, con lo cual es un reclamo que está activo. Pero además de los 17 oradores que estuvieron participando de la audiencia pública, 8 se refirieron específicamente a la cuestión de género. Fue más pesado y más denso la discusión sobre la paridad en la Corte, te diría que respecto de las vacantes
integrantes y si estaban formalizadas o no. A tal punto que la discusión, bueno, incluso la abordaron quienes estaban impugnando la cuestión de formalidad, también hicieron referencia a la cuestión de género. Hay una diferencia entre las posturas, la Constitución provincial y también la Ley de Paridad de la provincia de Santa Fe dice que se tiene que tender hacia la paridad en la Corte. Para que eso fuera, si se quiere, maximizado, lo que tendría que haber sucedido es que de las 3 candidaturas, 2 tendrían que haber sido de mujeres. Al haber una sola, bueno, queda mucho más reducido el porcentaje de los integrantes. Quedarían de los 7, 5 varones, 2 mujeres. Bien, tuviste Por el contrario, sí. Se escucharon... No, cierro con esto, Maxi, digo, voces a favor de cómo se avanzó en términos paritarios y lo que dicen es, bueno, había una sola integrante, ahora hay 2, es casi un aumento, se duplican, digamos, los lugares y eso hace que se tienda, si se quiere, a llegar a una paridad con la perspectiva de que cuando vuelva a abrirse una vacante sea para una mujer. Hubo muchas críticas en este sentido también al funcionamiento del Poder Judicial y a la estructura interna que tiene, porque claro, hay muchísimas mujeres dentro del Poder Judicial, pero es una pirámide invertida, es decir, en los cargos de mayor jerarquía de la Corte hacia abajo, siguiendo a las camaristas y en esa secuencia, bueno, la cantidad de mujeres van bajando a medida que disminuye el poder de cada uno de esos cargos y eso fue mucho de lo que se escuchó, ¿no? El famoso techo de cristal, también muy presente en el Poder Judicial. Correcto. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con legisladores de la Comisión de Acuerdos? Bueno, estuvimos hablando con Leonela Catalini, ella la preside y fue un poco la organizadora también de esta audiencia pública que empujó que se pudiera realizar. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía, no solo del desarrollo de la audiencia, sino también, bueno, sobre estos 2 ejes que fueron los fuertes de la discusión. Lo vemos. Tuvimos una audiencia pública donde participó mucha gente, hubo muchos inscriptos, más de 18 oradores de distintos lugares de la provincia, de distintas instituciones. Creemos que es un paso muy importante, no solo en cumplimiento de la ley, sino también un avance significativo para darle legitimidad a un proceso de cambio de autoridades del máximo poder del Estado. Así que muy contentos con la participación y por supuesto ahora vamos a continuar con el procedimiento que implica tomar entrevistas a los postulados para ser integrantes de la Corte Suprema y tenemos convocada a una asamblea para el día de mañana para tratar estos pliegos. Por supuesto que yo valoro a las organizaciones de mujeres que han hablado de la paridad de género, soy autora de la ley de paridad, soy impulsora de que la Constitución hable de paridad de género, entonces entiendo que esto es un paso más en una lucha de las mujeres que lamentablemente siempre es lenta y que siempre nos cuesta mucho más que a los varones llegar a lugares de decisión, pero también debo decir que creo que es un avance que hoy haya en definitiva 2 mujeres en lugar de 1 y que aspiro profundamente a que la próxima vacante sea efectivamente cubierta por una mujer. Luego debo decir que acá hay una claridad de la Constitución que nos otorga en la provincia de Santa Fe y es que hay 3 mandatos de actuales cortesanos que están totalmente vencidos y eso es lo que estableció la Constitución de la provincia al decir que todo funcionario judicial debe retirarse porque su mandato concluye a los 75 años. Así que esa es la respuesta institucional que es constitucional y que creo que cualquier juez de la provincia debería hacerse eco de esa respuesta. Los pliegos van a ser tratados exactamente, vamos a tener reunión de comisión ahora y vamos a debatir luego de las entrevistas cómo llevar adelante ese tratamiento, pero tenemos convocada la asamblea para el día de mañana. Bueno, confirmado entonces, asamblea legislativa que seguramente va a tener lugar en las primeras horas de la tarde de mañana jueves. Sí, porque está prevista la asamblea para las 13, así que esta reunión tiene que hacerse antes. Insistimos con esto, lo más probable es que salgan aprobados los 3 pliegos, las 3 candidaturas, con lo cual, bueno, se abre en la provincia de Santa Fe también una nueva perspectiva respecto del Poder Judicial. Recordemos que la Corte es central, esto que decíamos al principio, ¿no? Con la mirada última que tiene en la instancia de derecho, pero además la Corte en sí misma es la que gobierna el Poder Judicial, la que lo organiza, la que distribuye los recursos. Con lo cual, bueno, estas miradas evidentemente ya por una cuestión hasta de paso de tiempo y de la edad de los candidatos, bueno, va a ser un cambio significativo y una modernización sin duda. Seguiremos el tema atentamente en el día de mañana. Gracias, Gaby, por la cobertura desde la legislatura. Un gusto. No, por favor. Hasta luego.